Continuamos con el análisis de las asociaciones y fundaciones, todo lo que son los entes sin fines de lucro, ahora desde el punto de vista de los aspectos impositivos. Acá vamos a hacernos la primera pregunta que está vinculada con si son sujetos, o sea, si las entidades sin fines de lucro son sujetos de deberes impositivos. Y la respuesta es positiva, según la ley 11.683, que es una ley de procedimiento fiscal, que establece que serán contribuyentes las personas jurídicas del Código Civil, Código Civil y Comercial, las sociedades, las asociaciones y las entidades a las que el derecho privado reconoce la calidad de sujetos de derecho. Se deberá solicitar su inscripción desde la fecha de la fundación o la celebración del respectivo contrato. Entonces ya tenemos una primera encuadramiento desde el punto de vista impositivo, y como todos los que son los entes sin fines de lucro son entes jurídicos, entes ideales, y por lo tanto van a ser sujetos pasibles de la parte impositiva del ordenamiento del país. Por lo tanto, vamos a tener que analizar los distintos impuestos en los cuales puede caer, queda encuadrado, que es el impuesto a las ganancias, el IVA y los ingresos públicos. Inscripción de personas jurídicas en la FIP. Acá lo que vamos a tener que tener en cuenta es que al momento de que se constituya una de estas entidades sin fines de lucro, se deberá recurrir a la FIP y proceder con su inscripción. ¿Qué es lo que se necesita? Se utiliza un módulo de inscripción de personas jurídicas, así como si se inscribiese en una sociedad comercial, una validez de 20 días corridos desde que está consignado el trámite, o sea, desde que se inicia. Se presentan ante la autoridad registral local, según correspondan, la impresión de la aceptación de la FIP, junto con los elementos requeridos, y concluido el trámite, se procederá a notificar a la nueva entidad el número de quit. Por lo tanto, este es un procedimiento habitual, conforme a que también se aplica a las entidades comerciales. ¿Cuál es la documentación que se tiene que presentar para poder obtener esa quit? El estatuto o contrato social, las constancias de inscripción de los respectivos órganos de control, el representante legal o la persona debidamente autorizada de la nueva función deberá concurrir a la FIP para solicitar y gestionarse como administración de relaciones, y la documentación respaldatoria del domicilio fiscal. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que se va a designar un representante de la entidad, y ese va a ser el que va a tener asignada en su clave fiscal, o sea que él va a ingresar con su quit y con su clave fiscal, y va a poder hacer todas las presentaciones vinculadas con la entidad sin fines de lucro. Con relación al último punto, que es la documentación respaldatoria del domicilio fiscal, hay diversas formas de acreditar ese domicilio, que es a través de un escribano, donde hace un acta de contratación notarial, que el escribano va al domicilio y deja hecho un acta de contratación, que hayan facturas de servicios públicos en nombre del contribuyente. Acá es un poco difícil, si recién están haciendo la entidad, de que ya vengan las facturas, por ejemplo, de San Juan o de OSA o algún otro servicio público a nombre de la entidad. Escritura o alquiler, que el mueble en el cual se está desarrollando la actividad ya está a nombre de la entidad, o hay un contrato de alquiler a nombre de esa entidad. Copia del extracto bancario o gestión de tarjeta de crédito donde figure ya el domicilio de la entidad, o habilitación municipal donde figure por la actividad, o sea, si desarrolla una entidad sin fines de lucro, una actividad encuadrada dentro de la municipalidad, deberá tener su inscripción. Alta de impuestos, regímenes ante la FIP. Por supuesto, como hemos dicho, al ser sujetos de impuestos y estar pasibles, deberá ingresar con la clave fiscal al servicio del sector registral, que es a través de la página web de la FIP, seleccionar el periodo a partir del cual se solicita el alta. Por ejemplo, si se va a dar de alta en ganancia, en el impuesto a las ganancias, es a partir del momento en que se firmó el acta constitutiva. Luego seleccionar los impuestos y regímenes que se van a dar de alta, y
se despliega una lista donde están todos los impuestos y ahí se van seleccionando. Bien, ahora vamos a entrar específicamente a lo que es el impuesto. O sea, ya hemos visto que las entidades son sujetos de impuestos, ¿no es cierto? Y que se deben inscribir, sacar su quit, y hemos visto todos los requisitos que establece la FIP. Ahora vamos a ir específicamente al tratamiento del impuesto a las ganancias. Y nuevamente nos tenemos que hacer la pregunta. Las entidades sin fines de lucro son sujetos de impuestos, y el artículo 1 de la Ley de Impuestos a las Ganancias establece que quedan alcanzados por el gravamen todas las ganancias obtenidas por personas de existencia ideal, como hemos hablado y definido al principio. Como las entidades sin fines de lucro son personas de existencia ideal, son entes jurídicos independientes, están alcanzados. Bueno, luego tenemos que el gravamen de nuestro país se adapta por el principio de la renta mundial, o sea que por los ingresos que obtiene a nivel mundial va a tener que pagar un impuesto, y constituyen ganancias de tercera categoría, por lo cual quedan sujetos a una tasa del 30%, las obtenidas por asociaciones civiles, fundaciones que constituyen el país, en cuanto no correspondan por esta ley u otro tratamiento impositivo. Entonces, vamos a ver en principio que las entidades sin fines de lucro van a estar alcanzadas y actualmente vigente a una tasa del 30%. Pero bien, dentro de la misma ley de impuesto a las ganancias tenemos el artículo 20 donde están las exenciones. Esto significa que estas actividades que en principio están alcanzadas podemos tener una exención y que no paguen el impuesto para determinadas situaciones, y estas están enumeradas en el artículo 20. Vamos a ir dentro del artículo 20 al inciso F, que dice que las ganancias de entidades de bien público, las ganancias que se obtengan las asociaciones, fundaciones, entidades civiles de asistencia social, de salud pública, de caridad, de beneficencia, de educación e instrucción, científicas, literarias, artísticas, gremiales y de cultura física e intelectual, siempre que tales ganancias y el patrimonio social se destinen a los fines de su creación y en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre los socios. Se excluyen de esta exención aquellas entidades que tienen los recursos en todo o en parte de la explotación de espectáculos públicos, juegos de azar, carreras de caballo y actividades similares. Entonces, a ver, dijimos que son sujetos de impuestos. ¿Están pasibles del impuesto a las ganancias? Sí. Ahora, ¿están dentro de las exenciones? Sí, efectivamente. Pero acá, esto que está resaltado en negro, es lo más importante. Siempre que tales ganancias del patrimonio social se destinen a los fines de su creación y en ningún caso se distribuyen directo o indirectamente entre los socios. Entonces, acá, y aparte es el espíritu de las entidades sin fines de lucro, es que todo el dinero que se genere o se produzca dentro de la entidad sea auto incluido nuevamente dentro de la entidad para desarrollar otros aspectos o crecer, pero nunca que tengan como destino ¿cómo se llama? Los socios o los administradores, o sea que ese dinero no se distribuye. Entonces, si se cumple con esa premisa, la entidad va a estar exenta del impuesto a las ganancias. Y también dice que otro aspecto en el cual no quedará incluido es para los casos de que se exploten explotaciones de espectáculos públicos, juegos de azar, carreras de caballos o actividades similares. Cuando las entidades sin fines de lucro desarrollan una de esas actividades siempre van a estar alcanzadas por el impuesto a la ganancia. Pero tenemos también otro artículo vinculado con la exención, que es el artículo M, de ganancias de asociaciones deportivas y de cultura física. Las ganancias de asociaciones deportivas y de cultura física, siempre que las mismas no persigan fines de lucro, exploten o autoricen juegos de azar o cuyas actividades del mero carácter social priven a las deportivas. O sea, que acá lo que hay que tener en cuenta es el espíritu. Si son asociaciones deportivas de cultura física, ¿cierto? Van a estar exentas. Salvo que, obviamente, que se persigan fines de lucro, por ejemplo, que una entidad tenga un gimnasio, ¿no es cierto? Que no sea solamente para sus asociados, sino que lo hace para terceros y reciben dinero por esa, ¿cómo se va a cobrar una cuota por esa
por ese gimnasio, eso es una actividad, ¿cómo se llama?, con fin de lucro, por lo tanto, quedará incluida, o sea, tendrá a pagar impuestos. Entonces, eso tenemos que siempre analizar en cada caso cuál va a ser el tratamiento desde el punto de vista impositivo. Limitaciones. Acá dice también la ley otro tipo de límite. Dice que cuando las exenciones no se aplicarán cuando se otorguen pagos a los órganos de administración, ¿no es cierto? Dice, bueno, se los leo. La exención no será de aplicación para aquellas instituciones que durante el periodo fiscal abonen a cualquiera persona que forme parte de los elencos directivos, ejecutivos o de contralor un importe en todo concepto incluido los gastos de representación y similares superior a un 50% al promedio anual de las 3 mejores remuneraciones del personal administrativo. A ver, tengamos en cuenta de que las entidades sin fines de lucro tienen personal en relación de dependencia, o sea, gente que está trabajando para la entidad. Entonces dice que si por algún concepto se les paga un 50% más a los directores, consejeros, síndicos, revisores de cuentas, que excedan a lo que se les ha pagado, ese 50% que se les ha pagado a las remuneraciones, se va a considerar de que están pagando utilidades. Por lo tanto, ahí se cae la exención. Tampoco serán de aplicación las exenciones cuando el monto de la retribución de aquellas entidades que tengan vedado el pago de los mismos por las normas que rigen su constitución o funcionamiento. A ver, si el estatuto dice que no se les puede pagar a los directores, consejeros, síndicos, revisores de cuentas, y lo mismo se les paga, ¿no es cierto? O sea, hay una remuneración, hay un destino de dinero para esas personas, también se pierde la exención. Serían los dos casos. O sea, que superan el monto de lo que les ha pagado, o que, estando vedado que no se puede hacer, se les paga. Bien, ¿cómo opera la exención? La exención se otorga a pedido de los interesados ante la FIP. O sea, esto es muy importante. La exención, no porque esté establecido en el artículo 20, va a operar automáticamente, sino que debe ser solicitada. Las entidades a las que hayan acordado la exención no estarán sujetas a la retención del gravamen. O sea, además de que no van a pagar impuestos a las ganancias, no les van a realizar retenciones del impuesto. ¿Cómo se solicita? ¿Qué es lo que hay que presentar para solicitar la exención? Los requisitos son contar con la CUID activa, o sea, tienen que haber sacado la CUID ante la FIP. Poseer alta del impuesto a las ganancias y de corresponder con el IVA. Entonces, tiene que estar inscrita en el impuesto. Tener actualizada la información respecto de su forma jurídica, desde cierre de ejercicio y actividades económicas. Eso es tener todo lo vinculado con la entidad actualizado. Tener actualizado el domicilio fiscal declarado, haber cumplido de corresponder con la presentación de las declaraciones juradas de IVA y del recurso de seguridad social de los últimos 12 periodos, o sea, haber presentado las últimas 12 declaraciones juradas de IVA y la parte, si es empleadora, de sus empleados, y haber cumplido de corresponder con la presentación de la declaración jurada de ganancia y los regímenes de información vencidos a la fecha de la solicitud. A ver, si no tenía la exención y debía haber presentado la declaración jurada de ganancia, tiene que estar presentada hasta la última. Bien, ¿cuáles son la documentación que tiene que presentar, ¿no es cierto?, para esta exención? Acuse de recibo de presentación de vía internet, o sea, este trámite se hace por internet y hay un acuse de que se inició el trámite. Constancia de inscripción en el registro de la autoridad competente de corresponder, o sea, la inscripción en la Inspección General de Personas Jurídicas. La última acta de nombramiento de autoridades de la entidad al momento de la presentación, o sea, tenemos que presentar el acta de nombramiento de autoridades. Y el certificado que acredite la persona jurídica e inscripción ante el organismo de control correspondiente de acuerdo al tipo de la entidad que se trate. Entonces, eso está vinculado también con la constancia ante el registro, o sea, siempre presentando de que la entidad
está inscrita en Inspección General de Personas Jurídicas. Bien, obtenida esta exención, ¿cuáles son los efectos que va a tener sobre la entidad? Por supuesto, va a estar exenta del impuesto a las ganancias, no va a ser pasible de retenciones ni percepciones del impuesto a las ganancias, como he dicho, además de no pagar, no le van a aplicar retenciones ni percepciones, y la aplicación de la alícuota reducida en el impuesto sobre los débitos y créditos en las cuentas bancarias. Entonces, tiene un beneficio también desde el punto de vista financiero. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen estas entidades que ya están exentas? Que tuvieron la exención. Tienen que seguir presentando las declaraciones juradas de ganancia y de IVA, si corresponden, presentar la declaración jurada de informes para fines fiscales, la memoria de los estados contables, ¿no es cierto?, de cada periodo. Esto es, todos los años se deben hacer presentaciones informativas y tienen que cumplir con cada una de ellas, y cumplir con el régimen de información de participaciones societarias, que eso es actualizar cuándo están compuestas las entidades, o sea, todos sus miembros. Bien, ¿cómo se renueva ese certificado que ya lo ha obtenido? Anualmente, en forma automática, o sea, todos los años se tiene que solicitar esa exención, y la FIP verifica el cumplimiento de las obligaciones. El proceso de control se ejecuta entre los 90 y 60 días corridos antes del vencimiento de la vigencia del certificado de exención. Si están cumplidos todos los requisitos que hemos enumerado, se da automáticamente. Y de existir incumplimientos, los mismos serán publicados en el sitio web de la FIP y se deben ir subsanando. Si no se subsanan dichos incumplimientos, se produce la pérdida automática de la exención. Entonces, si cada año cumplimos con todos los requisitos que establece la resolución, automáticamente se va renovando la exención. Y si falta alguno de los requisitos, nos los van a avisar. Si lo subsanamos, se renueva, y si no, se pierde automáticamente. Bien, vamos a hablar ahora del tratamiento de las donaciones, porque esto es muy importante para las entidades que son pasibles de donaciones para la subsistencia de la entidad. Entonces tenemos que tener en cuenta que las entidades deportivas pueden recibir donaciones deportivas de actividades sin fines de lucro, ¿cierto? Las donaciones en dineros tienen que estar bancarizadas a nombre del donatario, o sea, tienen que estar dirigidas por transferencias bancarias a la institución. Los donantes y donatarios deberán informar las donaciones efectuadas y recibidas durante el año a través del aplicativo del impuesto a las ganancias, que corresponde según el sujeto de que se trata. Son personas jurídicas, personas ideal, tienen que ingresar y por el aplicativo y informar que han recibido donaciones de tales personas durante todo el año. Los donantes podrán deducir del gasto del impuesto a las ganancias con las limitaciones que refiere el artículo 81. Esto es muy importante porque a su vez los donantes pueden tener un beneficio fiscal de reducir su impuesto. Y las entidades deportivas deberán contar con el reconocimiento de la exención de la Resolución General 2681. Y acá esto es otro tema importante. Todas las entidades sin fines de lucro que reciban donaciones y que no estén con la exención activa, ¿no es cierto? Ese ingreso, esa donación, va a pagar impuesto a las ganancias porque efectivamente se considera como un ingreso, y para el donante no podrán no podrán reducir sus impuestos. Entonces, fíjense, es como doblemente gravoso no estar con la exención al día. Eso es muy importante de que en este aspecto estén siempre al día y actualizados con relación a la parte impositiva. Ahora pasemos al tratamiento del impuesto al valor agregado, del IVA. Dejando ya de lado un poco las ganancias, ahora vamos a tratar específicamente el IVA. Entonces, nuevamente la pregunta: ¿las asociaciones y fundaciones son sujetos de impuestos al valor agregado? Y efectivamente lo vamos a ver en función de cada situación. El IVA en Argentina es de carácter real y territorial,
Los sujetos pasivos del impuesto mencionado en el artículo 4 son sujetos obligados y por lo tanto deben inscribirse. El artículo 36 del IVA. Y si no están obligados a inscribirse, aunque podrán optar por hacerlo, quienes solo realicen operaciones exentas en virtud de las normas del artículo 7 de la Ley de Empresarial. Entonces vamos a tener que ver si la entidad está o no incluida dentro de esos 7 artículos de la Ley de IVA. Las exenciones del artículo 7 de la Ley de IVA son de carácter objetivo. Y vamos a ver qué tiene que recaer específicamente. ¿Cuáles son las exenciones del artículo 7? Y vamos a ir directamente al inciso H, punto 6, que es servicio de entidades de bien público. Los servicios prestados por las obras sociales, creadas o reconocidas por normas legales nacionales o provinciales, por instituciones, entidades y asociaciones comprendidas en el inciso F, G y M del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que son las que vimos, o sea, recuerden que siempre que van a quedar comprendidas en la exención de impuesto a las ganancias porque no tienen como destino de distribuir utilidades a los asociados o miembros de la entidad, por instituciones públicas sin fines de lucro y legalmente reconocidas, y por los colegios y consejos profesionales, donde tales servicios se relacionan en forma directa con sus fines específicos. Entonces, fíjense lo importante. Es menester que los servicios prestados se relacionen de forma directa con los fines específicos de las citadas entidades. Entonces, para resumir, si una entidad está establecida como un ente sin fin de lucro y las actividades que se desarrollan están vinculadas con el desarrollo de su entidad y no van a distribuir utilidades a los asociados o a los administradores, también va a quedar encuadrada la exención del IVA. Ahora bien, por ejemplo, una entidad sin fines de lucro que desarrolla toda su actividad y además tiene una actividad con fines de lucro, por ejemplo, una imprenta, a ver, les voy a dar un ejemplo hipotético, una imprenta que no es específicamente para los fines de la entidad, sino para recaudar dinero, porque está desarrollando esa actividad, la imprenta estará, no solamente tendrá que pagar el impuesto a las ganancias, sino también el IVA. Resumimos el tema de cuándo va a estar exento. Por ejemplo, las cuotas sociales que recibe la entidad es para la actividad del ente. La publicidad que desarrolle vinculada con la entidad y las donaciones recibidas no van a estar alcanzadas por el IVA. ¿Cuándo van a estar alcanzadas? Para entradas o abonos de espectáculos deportivos o artísticos, retribución por intervención del proceso de prestación de servicios sanitarios, médicos o paramédicos, por ejemplo, que tenga la entidad, una clínica donde atiende a asociados y no asociados. Entonces fíjense que esas actividades no están vinculadas específicamente con la entidad, también, ¿no es cierto? Ahí en ese caso va a estar alcanzado y va a pagar IVA. Bien, entonces queda claro el tema del IVA. Ahora vamos a pasar a los ingresos brutos, que esto es ya el impuesto provincial. Y dentro de lo que es el código fiscal de la provincia de San Juan, vemos que se encuentran exentas las operaciones realizadas por fundaciones, asociaciones, entidades de bien público, deportivas, siempre que no persigan fines de lucro y que los ingresos obtenidos sean destinados exclusivamente al objeto previsto en el Estatuto Social, acta de constitución o documentos similares, y en ningún caso se distribuyen directa o indirectamente entre sus asociados. Seguimos con el mismo concepto, ¿cierto? Tienen que estar vinculados con la actividad y no que sean repartidos. En estos casos se deberá contar con la personalidad jurídica gremial, reconocimiento o autorización por la autoridad competente según corresponde. En el caso de las asociaciones, sería su inscripción en la Inspección General de Personas Jurídicas. ¿Cuáles son los requisitos para la inscripción del impuesto? Esto es ante la Dirección General de Renta, ¿cierto? El representante legal o apoderado deberá presentar a la DGR de San Juan la siguiente documentación: copia del estatuto autenticado, copia de la norma legal por la cual se obtuvo la personalidad jurídica, fotocopia de la inscripción en la FIP,
Fíjense que importante, también acá se exige este quinto de imagen, fotocopia del DNI de primera y segunda hoja del certificado de domicilio de los responsables de la asociación, tanto del presidente, del secretario y del tesorero, y certificado de la autoridad vigente expedido por Inspección General de Personas Jurídicas. Bien. Último tema a considerar desde el punto de vista impositivo. Lo que es el régimen de facturación. Si las entidades deben o no deben emitir facturas desde el punto de vista de la normativa impositiva. Tenemos que las entidades, ¿se acuerdan que estaban vinculadas con la ley de impuestos, a las ganancias? Que hablábamos de las exenciones de las asociaciones y fundaciones y de las asociaciones deportivas del inciso F y M que habíamos visto, estarán exceptuadas de emitir comprobantes, ¿no es cierto? Por lo tanto, no tienen la obligación de emitir facturas A, B o C, ¿no es cierto? Siempre y cuando, ¿no es cierto?, se cumplan con los requisitos que hemos visto, que estén para que sean exentas del impuesto al general. Y si no se dan de aplicación la excepción, o sea, sí van a tener que emitir comprobantes, cuando el adquirente, prestatario o locatario requiere la entrega del comprobante que respalda la operación efectuada. Y la operación se encuentra alcanzada por el IVA. Si la entidad está desarrollando una actividad que está vinculada con su objeto y no hay distribución, pero esa operación en líneas generales, si no fuera una entidad sin fines de lucro, estaría alcanzada, el que recibe esa prestación y lo exige el comprobante, deberá la entidad cumplir y emitir las facturas correspondientes. Si el adquirente no lo solicita, no tiene obligación de realizarlo. En este caso, están obligados a emitir comprobantes con validez fiscal para respaldar las operaciones de venta o locaciones de cosas, bienes o servicios. Bien. Bueno, esto es lo que hemos podido resumir en cuanto a los aspectos impositivos, y para que dejar como los temas importantes que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista impositivo, es que debemos tener bien claro que la entidad tiene que estar al día en todos sus aspectos impositivos para poder obtener las exenciones vinculadas. Y eso también está atado de la mano con la primera parte de la parte contable, debido a que, si se fijan, uno de los principales requisitos para obtener la exención es tener presentados los balances. Entonces, muchas veces podemos tener todos los requisitos cumplidos desde el punto de vista impositivo, pero nos falta el tema de tener al día el balance y presentado efectivamente en la FIP. Así que espero que les haya resultado, si bien este aspecto ha sido muy técnico, que hayan podido tener un pantallazo más claro y, bueno, quedaré abierto a las preguntas el día que tengamos la reunión en vivo y en directo.